Invitarles para que ahora abriéramos la palabra de Dios en el libro de Hechos y en el capítulo 19 leyéramos los versículos 18 y 19. Amén. Hechos 19, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Oh Señor, delante de ti estamos en esta hora para agradecerte por la oportunidad de tenernos aquí, Señor. Y en esta hora también, Señor, te rogamos que seas tú ministrándonos a través de tu palabra. Señor, que las palabras que salgan de mi boca, más que ser mías, Señor, sean de parte tuya. Que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, que podamos, Señor, aprender algo nuevo hoy para nuestro crecimiento, Señor, en nuestra vida espiritual. Señor, oramos aquí en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Yo voy a pedirles que nos transportemos en el espacio y en el tiempo, pero va a ser fácil para nosotros. Pensemos en los sitios turísticos que tiene Bruselas. ¿Quién conoce sitios turísticos en Bruselas? Alguien que me diga un sitio turístico de Bruselas. El Atomium, la Gran Plaza. Brujas no es Bruselas. La Basílica. El Cincuentenario, la Basílica. Hay cantidad de sitios que podemos decir que son turísticos. De verdad, a mí me causa gracia ver que una ciudad como Bruselas tenga tanto turismo. Yo veo que pasa cantidad de gente. Yo voy mucho al centro y veo cantidad de gente, asiáticos, europeos, de toda clase de gente haciendo turismo. Y esa gente llega y deja algo aquí, así sea la plata que traen, pero dejan algo. Hermanos, yo quiero decirles, y por eso les hablaba de que quería que nos transportáramos a otro espacio y tiempo. Existe aún la ciudad, pero hace 2000 años, la ciudad de Éfeso era una ciudad a la cual iba mucha gente, pero la cual tenía un solo sitio turístico, y no era tan turístico como esos que hemos nombrado, que son la Gran Plaza. Usted va y la pasea y la visita y ve las luces cuando toca ver las luces o lo que sea, o el pesebre en diciembre o el hielo en invierno. No era así. Era que la gente iba a Éfeso, iban y adoraban a una diosa, que era la diosa Diana, pero no esa diosa Diana de los griegos, que era la diosa bella, bien bonita, no. Era una diosa fea, con muchos senos. Sí, es verdad. Es una diosa con muchos senos, que era la diosa de la fertilidad. ¿Sí? Y a esa diosa iban a adorarla. Y había un negocio grandísimo allí en esa ciudad. Imagínense ustedes una ciudad donde había un templo. Lo más grandioso que había en ese momento era el templo a la diosa Diana. Era una construcción
hecha por los griegos, pero era aún mucho más grande que el mismo templo que tenían los griegos en Atenas. Era algo fastuoso, totalmente, se pudiera decir hermoso, pero esa diosa era una diosa a la cual ellos adoraban. Era una combinación de, precisamente por el hecho de ser un sitio al cual iba mucha gente. Éfeso se había convertido en una ciudad que no era ni del oriente, pero tampoco era del occidente. Entonces, la diosa era una diosa del oriente, o sea, era una diosa más del tipo de la India, traída de esa parte. Entonces la gente iba y adoraba a esa diosa. Y afuera del templo y en las calles de la ciudad había muchos vendedores de estatuillas del templo y de la diosa. Y eso era un negocio grandísimo. Ahí alrededor del templo practicaban hechicería, practicaban brujería. Y es justamente de lo que acabamos de escuchar en estos dos versículos, que nos dice que mucha gente vino y trajo los libros de magia que había, porque estudiaban, hasta tenían tiempo para estudiar esa magia y esa hechicería, y llevaban, después de haber conocido al Señor a través de la predicación de Pablo, de llevar y depositar eso en una hoguera, de tal manera que todo eso, al sumar el precio que tendría al venderlo, era una cantidad que verdaderamente nos quedamos asombrados. Si alguno tiene el versículo ahí, por favor léalo a ver si es que yo me equivoqué. Di más fuerte, Daniel. Entonces no fue que yo me equivoqué a leerlo. 50.000 piezas de plata. Con eso eran cantidad de edificios que se podían comprar en esa época y hoy en día también. Y más sin embargo, hubo gente que estuvo dispuesta a llevar y simplemente quemar esos libros, quemarlos definitivamente, que ya no sirvieran para nada. Y yo hacía el deseo de que nos transportáramos a ese lugar, porque en ocasiones nosotros estamos aquí en Bruselas, estamos en Bélgica y decimos: es que aquí se siente un ambiente pesado. Esta ciudad está llena de brujería por un lado, de masonería por el otro, está lleno de capitalismo, está lleno de ganas de dinero, está lleno de una cosa, de otra. Y nosotros nos fijamos en que hay cantidad de problemas en esta ciudad. Pero hubo personas que no miraron los problemas en esa época. No miraron qué problemas tenía Éfeso. Al punto que llegaron a tener consecuencias. Y podemos leer más adelante, en el mismo capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el 29. Y dice así, como ya lo tenían listo, por eso podemos continuar rápidamente. Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 29, sí. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio pequeño acerca del camino. El camino, perdón el paréntesis, era los cristianos. En ese momento, si bien ya les habían llamado cristianos en Antioquía, los cristianos eran de una forma más específica siempre llamados como los del camino. Los del camino, ¿sí? Esa era una forma de expresarse acerca de los cristianos de esa época. Entonces por eso dice del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales
reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y sigue una historia donde hay una gran confusión en la ciudad. Luego hay una pelea tremenda. Bueno, es un alboroto grande el que se ha formado. Ese alboroto lo formaron quienes estaban siendo afectados por esa predicación del Evangelio. ¿Sí? Se les estaba dañando el negocio. El negocio les estaba yendo a pique. Y es esto lo que preocupa a este hombre, Demetrio. Este hombre dijo: no, pues, si ya no voy a tener a quien venderle estampitas esas o templos, ¿qué voy a hacer? Se me acaba el negocio. Y nosotros muchas veces pensamos como ese hombre: si yo dejo de hacer esto que me está produciendo y es lucrativo para mi vida, hombre, ¿qué me va a poner a hacer Dios? Y yo recuerdo algo con alegría, y es que yo conocí a alguien. Cuando lo conocí era un señor ya avanzado de edad, conocedor de la palabra, pero él me contó que no siempre había sido así, que no siempre había sido un hombre conocedor de la palabra y amante del Evangelio, sino que hubo una época en que él tenía un bar, un sitio donde vendía alcohol por grandes cantidades, tenía mujeres en el negocio y vendía. Ese era su negocio. Pero un día conoció al Señor, y este hombre no pensó como pudiéramos haber pensado. Yo le digo, particularmente, a lo mejor a mí me hubiera dado por pensar: bueno, yo vendo esto y desocupo mi local. No, este hombre acabó con todo, lo rompió todo, y sencillamente dijo: el Señor me va a dar la oportunidad de reiniciar una nueva vida. Y yo me pregunto: ¿será que nosotros verdaderamente estamos dispuestos a decirle al Señor: toma mi vida? No importa que aquí me quede yo como haciendo equilibrio, pero que el Señor nos tome de su mano y vamos a poder caminar cada paso de una manera firme. Hermanos, esto me lleva a pensar en cómo en Efesios mucha gente en Efesios realmente tomó la decisión de seguir ese camino, de verdaderamente tomar las riendas de una iglesia que se estaba formando en ese momento, de una iglesia que apenas estaba floreciendo, pero que llegó a ser una de las más grandes iglesias. Desde ahí, desde Éfeso, prácticamente se predicó el Evangelio a toda Asia, hacia toda Asia, porque aún estando Pablo ahí en Éfeso, durante la época que estuvo Pablo allí, enviaba gente a otros sitios a predicar. O sea, había misioneros que salían de ahí de Éfeso y pudieron ir a otros sitios a predicar. Se pudo hacer una gran labor. Dice que Pablo estuvo por más de 2 años en Éfeso, predicando el Evangelio de una manera tremenda, de una manera
con ahínco. Dice la palabra de Dios que Pablo también escribió una carta a los efesios. Los efesios son los habitantes de Éfeso. Y nosotros leemos esa carta y hoy en día es una de las cartas en las cuales podemos encontrar las cosas más altas de nivel doctrinal en la palabra de Dios. Es una carta que nos habla de las cosas elevadísimas de Dios. Pudiéramos decir que en la primera parte de esta carta nos transporta a ese cielo al cual fue transportado Pablo, el séptimo cielo, el tercer cielo. Bueno, a ese tercero y al quinto y al sexto y al séptimo y a todos los cielos. A ese cielo, los primeros 3 capítulos, y los 3 últimos capítulos los aterrizan, nos hacen caer en cuenta de que si bien somos espirituales, también somos humanos y estamos aquí en esta tierra para vivir y para glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas, para que aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver cosas diferentes en nuestras vidas. Porque no solamente Pablo escribió a Éfeso, sino que si nosotros también buscamos en el libro de Apocalipsis, hay una carta escrita para los Efesios. Y vamos a leerla. Vamos a leer la carta que escribe, dice en Apocalipsis 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cuántos entre nosotros llevemos mucho tiempo de ser cristianos, pero los que llevamos algún tiempo sabemos que el primer tiempo, cuando pudimos entrar a esa relación con nuestro Dios, a conocerle, a sentir su amor, fue una época maravillosa. Y aquí me habla de que en Éfeso hubo una época maravillosa, donde el Evangelio, con todo y la oposición que había, golpeaba, no se quedaba quieto, no se dejaba aturdir de los ataques que tenían permanentemente, sino que por el contrario salía y batallaba. Al punto que si hoy en día la carta del apóstol Pablo a los Efesios es considerada una de las cartas más difíciles de leer. Se dice que en el Nuevo Testamento hay 2 libros, que son el libro de Apocalipsis y la carta a los Efesios, las más difíciles de leer, las más difíciles de comprender y explicar. Pero cuando tú escribes una carta a un amigo, tú le escribes con frases que él conoce. Tú le escribes
de una manera que Él te entienda, de una manera que Él comprenda qué es lo que tú le quieres transmitir a través de esa carta. Eso me hace pensar a mí, yo quisiera que quedara en la mente de cada uno de nosotros, el hecho de que cuando Pablo escribe esta carta, que para nosotros es tan difícil, en ese momento los efesios eran capaces de entender lo que Pablo quería decirles. Porque de otra manera Pablo no les hubiera escrito así. De otra manera Pablo les hubiera escrito de una manera más sencilla. Pablo escribió diferentes tipos de cartas. Esta carta a los efesios salió juntamente, fue escrita desde Roma cuando Pablo estaba prisionero. Y fue escrito juntamente con otras 3 cartas. Y si ustedes leen, por ejemplo, la carta a Filemón, es una carta sencilla. Y esa es una de las cartas que salió con la carta de Efesios. Mas, sin embargo, era una carta más sencilla. Entonces yo me pregunto, ¿por qué era más sencilla? Porque Pablo sabía que a Filemón iba a comprender lo que él le estaba escribiendo en su carta, pero también los efesios iban a comprender aquello que estaba escrito en esta carta. Pero ¿por qué ellos comprendían? Porque habían llegado a un nivel alto de conocimiento, no solamente de la palabra de Dios, sino un conocimiento directo de la presencia de Dios en sus vidas. Porque si habláramos solamente de la palabra de Dios, antes de que llegara Pablo a Éfeso, hubo un hombre que llegó a predicar, pero ese hombre no había conocido ni siquiera a Cristo. Hubo un hombre que predicó acerca de las Escrituras y predicó hasta Juan el Bautista. Él no sabía más. Fue un gran predicador, como lo fue Apolos. Pero Apolos no sabía siquiera quién era Cristo. Entonces mucha gente seguía a Apolos. Seguía a Apolos, pero llegaban hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces no avanzaba más. Fue necesario que Pablo llegara con el conocimiento de Cristo y hablara del Espíritu Santo, porque ellos no sabían qué era eso. Entonces no es solo la palabra de Dios, hay que penetrar en el conocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esa es la invitación que nos está haciendo Dios. Esta invitación se la hace Dios a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis a los Efesios. Por eso le dice, porque han perdido su primer amor. Y continuamos leyendo, por favor, a partir del versículo 5 en Apocalipsis 2, dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, a lo que nos quiere llevar el Señor es a que comprendamos que no solamente tenemos que llenarnos con asistir los domingos a la iglesia, que no solamente podemos contentarnos con asistir los miércoles a la iglesia, no podemos solamente contentarnos con asistir cada vez que haya una reunión en la iglesia, no nos podemos contentar solamente con cada día leer un capítulo de la Biblia, no nos podemos contentar solamente con leer 5 capítulos diarios de la Biblia. Es necesario
que nuestra vida sea una vida cotidiana en relación permanente con nuestro Dios. Es necesario que nos arrepintamos de todo aquello que hemos hecho mal. De hecho, todos, de una u otra manera, le hemos fallado a nuestro Dios. Pero es necesario que nos arrepintamos de esto. Y es necesario que tomemos las riendas de nuestra vida y se las depositemos realmente a nuestro Dios. Que sea Él el que pueda manejarnos, el que pueda decir, por aquí es y por aquí no es. Porque es que nosotros decimos en nuestras oraciones muchas veces incluso, Señor, toma mi vida, haz de mi vida lo que quieras. Pero a la hora que el Señor nos dice que hagamos algo, no lo hacemos. El Señor nos invita a participar en su obra y no lo hacemos. El Señor nos invita a predicar y no lo hacemos. Hermanos, yo no debería decir siquiera hermanos, mi palabra debería ser Gilberto, para mí mismo. Porque Dios quiere que este Gilberto que está aquí frente a ustedes realmente tome la decisión de entregar su vida a Cristo. Un día